Bueno, gente, vamos a reaccionar a la información que ha brindado el presidente de El Salvador sobre el problema de las tierras de la cooperativa El Bosque. Ahí sobre las protestas que hubieron cerca de la vivienda del presidente, donde aquí queda prácticamente, incluso al final del video vamos a ver una de las personas que estaban ahí, que prácticamente dijeron lo que yo les dije la vez pasada, de que se empezaron a juntar un montón de tipos de otros partidos solo para hacer un rédito político, que realmente no les estaban ayudando en nada. Pero vamos a leer lo que dice el presidente. Entonces, dice el presidente: un ejemplo de cómo funcionan las ONG, la política tradicional y las reformas agrarias en Latinoamérica. ¿Cómo se pierden 384 manzanas de tierra? ¿A la fuerza? No. ¿Con balas? No. Empiezo. O sea, el presidente hizo un hilo. Lo vamos a leer. Todo comienza en el año 1985. En ese entonces el ICSA adjudicó 384 manzanas a la cooperativa El Bosque en Santa Tecla. La idea era que 300 familias campesinas tuvieran mejores oportunidades, pero varias deudas los ataron y el sistema anticuado hizo el resto. En los años 90 la cooperativa adquirió un préstamo al Banco Agrícola para cultivar café de $366,000 y fracción, pero en 1998 una plaga y la caída de los precios de café destruyeron la cosecha. No pudieron pagar y la situación se complicó para ellos. En el 2003, buscando una salida, el banco los citó a una reunión para llegar a un acuerdo. Ahí les presentaron a Luis Palomo, como podemos ver ahí. Les ofreció una salida técnica y con posibilidad de ganar dinero, medir, notificar, vender y pagar. En pocas palabras, el banco, para que no les dio una solución, ¿vea? Que realmente terminó siendo una pesadilla para ellos a largo plazo, ¿vea? No fue la solución adecuada, ¿vea? Pero vamos a seguir. Firmaron un contrato formal para servicios de medición, parcelación y trámites. En el documento se especifica que la cooperativa pagaría a Palomo un porcentaje de los servicios, se cancelaría en efectivo y el restante porcentaje se cancelaría mediante el traspaso de tierras. En pocas palabras, le tenían que pagar o con efectivo, o prácticamente el contrato ya decía que si no le podían pagar en efectivo tenían que pagarle con tierras. O sea, lo especificó en el contrato de un solo. Y en 2003 la alcaldía de Santa Tecla, gobernada por Óscar Ortiz, ofreció una salida. Firmaron un convenio de cooperación mutua con la cooperativa. La alcaldía se comprometió a pagar la deuda con el Banco Agrícola a cambio de 130,000 de terreno. Un negociazo, la verdad. Veamos cuánto era. El 21 de octubre del 2013 la alcaldía pagó 366,000 al Banco Agrícola, saldando por completo la deuda. Pero el juicio con Provin no fue parte del trato. O sea, prácticamente la deuda que tenían con el banco la pagaron. Y no es que fueron buena gente y se la pagaron para que la gente ya no tuviera esa deuda y solo se enfocaran en su demanda que tenía con el tal Palomo, sino que le compraron las tierras a un precio minúsculo, porque 366,000 para esa cantidad de terreno, que es 130 manzanas, es una burla. Prácticamente vieron un negociazo de ahí. Como siempre, el FMLN, hablando de moralidad, y son unos grandes basuras que se aprovechan de la necesidad de la gente. Ahí se aprovecharon de la necesidad de la gente de ahí para ellos agarrar y comprar terreno. Y lo más gracioso es que, ¿con qué cree que pagaron? Sí, señor, con sus impuestos. En pocas palabras, le pagaron esa deuda a esas personas con sus propios impuestos para robarle a las personas, en pocas palabras. Imagínense la cantidad tan abismal de tierras que les quitaron por ese precio tan minúsculo. Imagínense cuánto no valdrían esas tierras ahora. Y lo que pagaron ahí, incluso en esa época, pagando eso era poquito. Ahora imagínense ahora cuánto han de valer esas tierras. Por eso es que les digo que los del FMLN son ratas. Son de esos que se visten de buena persona, del pueblo, pero por dentro son unas ratas. Pero vamos a seguir leyendo. En el 2017 la alcaldía ya estaba en manos de Arena, Roberto Daguizón, el voz de niña. La narrativa cambió. Como se tardaron en trasladar la propiedad, ahora deben más tierra y así el acuerdo se amplió. El 11 de diciembre de 2017 la cooperativa transmitió 197, o sea, se le aumentó las tierras que tenían que darles
manzanas a la alcaldía en lugar de 130 que formaba parte del trato original por el mismo monto pagado en el 2003. En pocas palabras, les hicieron ahí la camita. Les dejaron que pasar el tiempo y cuando entró la alcaldía de Arena, como ellos no habían dado las tierras, les aumentaron las tierras. En pocas palabras, entre los dos, miren, para que después no digan, entre el FMLN y Arena, entre los dos se mancuernaron para robarle tierra a esas personas. Y esos son los mismos que ahora usted ve en esas ONG. Porque todos esos andaban en esos partidos. Ahora ellos dicen que ellos ven por la gente. Miren cuando estaban en los gobiernos, ¿qué es lo que hacían? Se aprovechaban de la desgracia de los agricultores para robarles tierras. Porque que me venga a decir que en dónde vas a comprar esa cantidad de tierra a $366,000. ¿En dónde? Sí que tremendo negocio para ellos, vea. Imagínense, les quitaron 197 manzanas de 384. Qué descarado. En 2018 el juicio con Proyin llegó a su desenlace. El juzgado de lo laboral de Santa Tecla emitió sentencia firme contra la cooperativa. Pago de 131,000 por concepto de capital, 12% de interés anual acumulado desde el 1 de enero del 2008, 3% de interés moratorio mensual, costos judiciales, autorización de trance o remate sobre los bienes si no se cumple el pago. Y en 2020 la FGR inició un proceso de estafa contra Luis Palomo por este delito. En 2022 fue capturado. O sea que el tipo, en tiempos de Nayib Bukele, se trató de capturar al tipo por estafa. Y usted ve qué es lo que dicen los medios. No, que Nayib Bukele le estaba ayudando, que no sé qué. Si lo intentaron agarrar, porque es obvio que este tipo se aprovechó de la ignorancia de ciertas personas ahí. Eso no lo vamos a negar, eso se aprovechó. Ya en juicio, Palomo demostró que existía un contrato válido con la cooperativa y que los pagarés fueron firmados voluntariamente por su expresidente. El mismo expresidente de la cooperativa testificó y confirmó que él había firmado los documentos. Palomo fue absuelto y actualmente ejecuta la sentencia a su favor. O sea que en pocas palabras, a alguien que ya habían quitado de la cooperativa, él fue el que firmó. O sea que cuando la gente dice que ellos no firmaron, en cierta medida tienen razón. El problema es que si el que lo representaba a ellos firmó, que era el presidente de la cooperativa, legalmente, aquí no nos vamos a dar paz. El tipo ya sabía que, o algún chanchullo hicieron para que el tipo firmara. Pero si legalmente en el papel está todo eso, ¿cómo lo metes preso? Ahí se rompe ese paradigma que dice, es que Nayib Bukele hace lo que quiere. Si Nayib Bukele hiciera lo que quiera, ese tipo preso estuviera. Pero como todo se maneja mediante la ley, por más que usted o yo digamos que ese tipo es una basura, el tipo tiene las pruebas, a pesar de que para todos nosotros el tipo es una basura porque eso que hizo fue inmoral, sabiendo que son gente de escasos recursos. Entonces, balance final, la cooperativa entregó 197 manzanas, el 51.4% total de las tierras. Imagínense lo que le quitó Arena y el FMLN a esas personas. Les quitó un porcentaje más allá de la mitad de sus tierras y no les resolvieron el problema, porque las tierras siempre le iban a perder si no pagaban a este tipo. ¿Por qué no le ayudaron a pagar eso para que por lo menos se quedaran con el otro porcentaje? ¿Saben por qué no lo hicieron? Porque son una basura. Son unos parásitos. Ahora entienden por qué les digo parásitos. Pero vamos a seguir. El juicio con Provín puso en riesgo el 48% restante de la tierra. O sea que lo que les quedaba a la pobre gente todavía lo iban a perder porque no podían pagar el otro porcentaje al tipo que los demandó. La gente terminó perdiendo sus tierras por una serie de factores que van desde ambientales, lo que les pasó con las plagas, que no pudieron ellos pagar el préstamo por lo que con el banco, alcaldes oportunistas que por ayudarles, entre comillas, y es que ahí no les ayudaron en nada, la verdad, solo les quitaron tierra
y les dejaron el mismo problema, pudiendo haber ellos solucionado eso en su tiempo. Les quitaron la mitad de sus tierras, correcto. Con todo esto llegamos al 12 de mayo de este año. Varias organizaciones políticas que se hacen pasar por ONG engañaron, llevaron a una parte de la comunidad a protestar frente a una residencia privada y a otros que ni conocen las tierras de la comunidad. Es cierto, había ahí un video circulando de un tipo que como que era de Ilopango, no sé, uno de esas partes, que ni siquiera era de la comunidad de ellos y ella andaba. Obviamente los acarreados, vea, de las ONG. La comunidad pedía ayuda, pero detrás de los líderes, entre comillas, que tenían el megáfono, estaban los de siempre, gritando que el dictador tenía la culpa. Ahí podemos ver a varios, incluso increpando a la policía, metiéndose, insolentando a la policía. Y yo mis respetos para los policías que se aguantaron todo lo que esos tipos les estaban diciendo. Porque yo quiero que entiendan esto, porque los que estaban ahí no eran simples personas abogando por sus tierras. Los que estaban con megáfono de verdad que son lo peor del Salvador. Personas sin escrúpulos que no les importa realmente la gente, les importa su beneficio, que les llegue su chequecito de ONG y desprestigiar al gobierno, porque ese gobierno no les permite hacer todas estas vivianadas que ustedes están viendo que hacían. Entonces ahí pone un video de uno de ellos, ahí lo vamos a ver para ver lo que él dice. Este es uno de los que incluso habló en la protesta. Este estaba presente en la protesta. Vamos a ver lo que él dice. Pero en ese momento empezamos a ver gente que no era de la comunidad, pero igual, no somos autoridad para sacarlos. Simplemente empezamos a observarlos el día viernes, el día domingo que volvimos, otra vez, quizás otras personas, y el lunes obviamente estas mismas personas estaban ahí mediando, quizás tratando de provocar a los seguridad, digamos, a la PNC que teníamos ahí enfrente, pero igual, como ya le repito, no soy autoridad para decirle, mire, señor fulano de tal. Bueno, aquí voy a hablar algo que es claro. En una cooperativa vos tenés toda la autoridad para decirle a personas que no son de ahí que no se metan en tu marcha porque la van a ensuciar. Eso sí lo puedes hacer. Incluso si no se quieren ir, grabarlos, exponerlos que se están pegando a tu marcha por rédito político, exponerlos. Y eso fue lo que ellos no hicieron. El poquito que fue, porque según la información, mucha parte de la cooperativa ni siquiera estaba ahí. Fueron unos cuantos que fueron a los que lograron engañar. Y este tipo era uno de ellos. Aunque él salga diciendo después esto, él estaba hablando ahí en ese momento. O sea, se lo durmieron, vea. Entonces aquí él prácticamente viene a decir lo que yo dije en mi video pasado. Incluso mostré en dónde comenzó todo y quiénes fueron los incitadores de eso. Es más, el principal incitador, que fue el que comentó que hasta se estaba riendo, pues ese está preso. A ver si se está riendo ahora, vea. Tienen que entender que El Salvador no es esos países donde pueden ir a hacer su desorden y aprovecharse de la gente, porque El Salvador es un país que la mayoría de su población está muy despierta, consume mucho la información y no se la duermen tan fácil. En otro país tal vez esa táctica les pueda funcionar, pero en El Salvador no les va a funcionar. Entonces es importante todo lo que se ha desvelado acá y denota mucho la hipocresía de muchos del Partido Arena, del FMLN, que eran militantes, ahora hablando y tachando que el gobierno aquí, cuando sus gobiernos lo único que hicieron es estafar a esa gente, no ayudarles y beneficiarse de la desgracia de ellos, porque en realidad ellos salieron ganando en ese aspecto. En vez de lo que va a hacer el presidente, quitarle de impuestos a estas ONG que muchas veces son financiadas desde países donde hay dictaduras como Venezuela, países donde de verdad reina la delincuencia y que no quieren que ese modelo se exporte a otros países, por eso es que tienen que tratar de destruir al ejemplo que es El Salvador.
Está bien que le quiten dinero a esos malditos para ayudarle a estas pobres personas que sistemáticamente fueron engañadas por gobiernos anteriores. Incluso usted puede ver cómo critican, pero no pusieron cuando una delegada de Nayib Bukele fue a hablar con ellos, a decirles, a darles soluciones para eso. Eso no lo ponen, vea. No, mágicamente eso no lo ven. Pero sí pusieron niños, sí pusieron mujeres de cierta edad para que la gente fuera receptiva. Cuando vos ves un niño llorando en una protesta, vos no pensás en toda la maquinaria de manipulación que hay detrás. A vos te da lástima el niño. Y eso es lo que quisieron usar. Pero en El Salvador tal vez les sirva con unos cuantos tontos que les creen. Pero la mayoría de la población salvadoreña dudo que les crea. Porque han demostrado a lo largo del tiempo la porquería que son. Y la porquería que aún después de haber vivido con las pandillas, muchos de estos aún defienden. Así que si les gustó el video, denle like, coménteme ahí y suscríbase.